Hoy hablamos de cómo los países del norte controlan la política económica de los países del sur a través de su monstruosa deuda. Pues sí, amigos, hoy hablamos de los países del norte y cómo controlan la política económica de los países del sur a través de dejar dinero y de endeudar a países como por ejemplo Argentina, Ecuador o incluso los países del sur de Europa, en los cuales también están metidos en este embrollo de países del norte contra países del sur. La crisis financiera de 2008, la crisis global, también fue un comienzo de un nuevo orden mundial en el que los países del norte querían controlar por todos los medios la economía de los del sur, intentando maniatarlos para intentar que estos países hicieran o tomaran decisiones de política económica en las que la prioridad era pagar esas deudas a los acreedores, que es decir, los países del norte. Un caso específico es el caso de España, que tuvo que modificar su Constitución, la Constitución española, en su artículo 135 para poner como prioridad el pago de la deuda a los acreedores. Ese pago de la deuda que se hizo prioritario después del estallido de la crisis financiera global de 2008 y que tenía como gran referente a los bancos alemanes, sobre todo el Deutsche Bank. Esto hizo que la situación cambiara por completo y el panorama de la política económica cambiara drásticamente, sobre todo en los países del sur de Europa, donde la clase media prácticamente ha desaparecido en una década. Pero vamos a analizarlo más profundamente y vamos a ver qué significa que los países del norte controlen la política económica de los países del sur. Vamos a verlo. ¿Qué es la deuda externa? La deuda externa en los últimos años se refiere al dinero que los países del sur deben a los países del norte, a los bancos y a las instituciones financieras internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional o incluso el Banco Central Europeo, y que en la actualidad no pueden pagar. Es quizá la carga global más pesada que soporta hoy la humanidad. Sin embargo, la mayoría de la población, tanto en los países donde se sufre como en los países responsables de su mantenimiento, se sabe bastante poco de ella. La deuda es un poderoso instrumento de dirección política a través del cual los países acreedores, es decir, los países del norte, Estados Unidos, donde tiene la sede el Fondo Monetario Internacional y que depende del gobierno estadounidense, el dejar dinero a otros países, esto hay que tenerlo muy en cuenta, bajo el liderazgo del precisamente Fondo Monetario Internacional, manejan a su criterio la política económica de los países endeudados, dejando a estos sin capacidad de respuesta ante las crisis internas e invadiendo su soberanía nacional. El 50% del PIB, por ejemplo, de América Latina se dedica al pago de la deuda externa. En el continente africano, este porcentaje de la ignominia llega a ser del 70%. Sin recursos, por tanto, para su desarrollo, pues estos se trasvasan al norte, es decir, los recursos que pueden llegar a tener en un momento dado países del sur, como por ejemplo América Latina, en África o en Europa, los países del sur de Europa, son llevados los recursos a los países del norte, con lo cual la población o los ciudadanos de a pie nunca ven recompensados sus esfuerzos a la hora de sacar a un país de una crisis económica. Es decir, que la crisis económica es eterna. ¿Por qué es eterna la crisis económica? Aunque nos digan en los medios de comunicación que estamos saliendo de ella. Porque el país no para de pagar la deuda externa que ha contraído con esa crisis infame de 2008, que fue el cambio del orden mundial al nuevo orden, que es que los países del norte dirijan la organización de los recursos que tienen los del sur. Es una estafa a escala global. Ahora vemos, por ejemplo, noticias como que en España los jóvenes, las familias jóvenes, todavía están muy lejos de los niveles de ingresos que tenían antes de la crisis económica de 2008, con lo cual son las víctimas preferidas, entre comillas, de esta estafa a escala global que hacen los países del norte a los países del sur. Pero el karma existe y los países del norte están sufriendo ahora las consecuencias de que los países del sur no puedan pagar la deuda. Por ejemplo, en el tema del Deutsche Bank, con muchísimos problemas financieros
que están intentando tapar para que no haya una fuga de capitales desde ese banco a otros bancos, por ejemplo, suizos. Con esto queremos decir que los países del norte también tienen su fecha de caducidad, porque también tienen su deuda y también están sufriendo el periodo anterior a una recesión que sin duda va a ser global. Hay una frase que decía Senem Andria Mirado del Instituto Africano de Fuerza para el Desarrollo en 1978 que resume muy bien la situación de hoy en día, de 2019. Decía, no existen préstamos para los países en desarrollo, puesto que ellos se transforman en subsidios a las exportaciones para los propios prestamistas. El hecho real es que los préstamos al tercer mundo están destinados exclusivamente a estimular las exportaciones de los países que los brindan. Esto significa que la ayuda al desarrollo es un buen negocio para los prestamistas, sean ellos gobiernos o banqueros extranjeros. Siempre se benefician de ello, sobre todo porque, por ejemplo, un país determinado puede dar un recurso mineral, por ejemplo, a cambio de dejar este dinero para el desarrollo, para el supuesto desarrollo del país, en los cuales muchos de ellos, por ejemplo, en África, está claro que el dinero se lo queda el dictador que vive en su mansión mientras la gente se muere de hambre. Pero esto son cosas que han sucedido siempre en África con el interés particular de algunas empresas y países determinados que han hecho cosas que no debían en la zona, sobre todo el tema de la expropiación de recursos minerales, en las cuales ha beneficiado la economía de los países del norte. Aquí vemos otra vez el reloj de la deuda a día de hoy y por segundo actualizado y cómo sube de manera dramática en algunos países como por ejemplo Estados Unidos. Las organizaciones que se aprovechan de los países del sur siguen enriqueciéndose y no sabemos bien hacia dónde va ese dinero, porque el dinero está, pero los países del sur siguen perdiéndolo de manera dramática, algo que está haciendo que la pobreza y la desigualdad suba también de manera dramática en la misma proporcionalidad. Con lo cual la estafa a escala global es muy importante. El nuevo orden mundial lo que persigue es que la gente se pelee por un trozo de pan, como antiguamente. Y esto lo que hace es que unos cuantos tengan mucho dinero y otros nada. Muchos otros, por supuesto, el 99% de la población. Esto al final será así, porque los ciudadanos de a pie estamos inmersos en nuestras propias peleas ideológicas que no nos llevan a ningún sitio, mientras las grandes empresas y los países que se están aprovechando de esto, o incluso las entidades financieras, se aprovechan de esta división, el divide y vencerás, el famoso divide y vencerás. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, también por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis comentar vuestras teorías y opiniones sobre este tema en los comentarios. Muchas gracias y hasta la siguiente amigos, hasta luego.